Hay muchas maneras de explicar la historia, algunas divertidas y otras no tanto. Podés escuchar la historia o podés vivirla y sentirla. Te proponemos combinar historia y viajes para disfrutar de este maridaje con los 5 sentidos. Abrimos nuestra ventana a otros tiempos y latitudes. Déjate llevar por los relatos del profe Omar Hamid y su historia viajera. Muy buenos días, don Omar. ¿Cómo le va, profe? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andas bien? ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Ahí no los estoy viendo. Ahí los veo, ahí los Ahí veo. sí, ¿no? Ahí sí, ahí te vemos Hola, nosotros Mar. también. Te vemos y te escuchamos fuerte y Hola, claro. Martín. Mario, bueno, buen día, ¿cómo va? Muy buenos Estaba días. escuchando atentamente el final de la entrevista, muy interesante. ¿Viste? La verdad que aparte, ahora que no está, lo podemos decir también, ¿no? El tipo aparte de ser un buen tipo y ser muy profesional, es un judoka de aquellos. La verdad que además de ser profesor, no es un Bueno, profesor de judo, es un judoka además de aquellos. Y la verdad que es un privilegio tenerlo acá para poder combinar las dos cosas, porque el tipo es un gran atleta y además un teórico de todo este tema de la alimentación, que no se da muy frecuentemente tener las dos cosas en la misma persona. Generalmente claro, vos tenés a alguien que por ahí tiene mucha experiencia en la alta competencia y que sabe de alimentación porque va aprendiendo, pero un doctor en ciencia de la alimentación, que además sea un judoka de la índole que es y además sea técnico de la selección, no es fácil encontrarlo todo en la misma persona y la verdad que es un gusto que nos dimos. Omar, realmente muy interesante. Omar, ¿cómo está? Contanos cómo está la jornada allá en Bariloche, primero. Bariloche está nublado, nevadas el fin de semana, frío, estamos creo que está haciendo 1 grado aproximadamente. Estamos fresquitos, esperando que mejore un poco el clima entrando la semana. Hoy y mañana va a estar eh, nublado y con lluvias y nevadas Bien, bien, parciales. La gente que viene a turistear, felices. bien, bien, bien. Escúchame, pero me dijiste que hay nieve o no hay nieve. Sí, sí, hay nieve. Sí. En Bueno, el cerro hay nieve. bueno, Ya listo. está, La gente está, esquiará está la fiesta, esquiará y comerá chocolates. Bueno, tal cual. bueno, cuénteme, hoy se vino con Butch Cassidy, es el tema de hoy. Claro, hoy vengo a ver, el verdadero nombre es Robert Leroy Parker. Robert No Leroy sé si lo Parker. conocían. No lo conocía. Robert, Robert Leroy claro. Parker. Claro, Robert Leroy Parker y Harry Lambrook, que era Sundance Kid, su socio. Ah, mira vos. Eran 2 ladrones de bancos. eh, digamos, los que por ahí conocimos la historia, en mi caso, conocí la historia por la película. Después, a partir de ahí, se me dio por ir leyendo del caso y todo. Pero la conocí por la película, Robert Redford y Paul Newman, película maravillosa que Dos hay. hombres y un destino. Dos Maravi- hombres y un destino. Maravillosa película. Este, bueno, ahí supimos que habían andado por Patagonia y todo. ¿Cómo fue el tema? Contanos. Bueno, un poco la historia que les traigo hoy, que tiene que ver con los viajes y es como un inicio para la próxima entrada, donde voy a contar un poco la historia de la zona del Valle de Cholila y Trevelin, ¿no? Que va a ser el próximo lunes. Bien. Pero hoy nos quedamos con el origen un poquito de esa zona, particularmente de la zona de Trelew y todos los valles transversales de la cordillera de los Andes, en donde en el año 1900 se empiezan a recibir muchos inmigrantes, muchos de origen galés, y en esas oleadas de inmigrantes que estaban motorizados por la fiebre del oro, por las tierras, convengamos que se había terminado un poco con la exterminación de los pueblos originarios, el riesgo y había mucha oferta de tierras por parte del Estado argentino que buscaba poblar la Patagonia con inmigrantes. Así que llegan muchos inmigrantes de origen galés, entre ellos van a llegar estos 3 personajes que formaban lo que se llamaba la banda salvaje, ¿sí? Que era Butch Cassidy,
Sundance Kids y Ethel Place, que dicen por ahí que eran, practicaban el poliamor, algo raro para la época. Mira el dato, Mirá vos, Solamente Mira el dato, ayornado estaba ya. un pequeño dato de color, no hay nada comprobado, pero vieron cómo son los rumores históricos. Además acá no vas a ser el único columnista que trae datos que no están comprobados, no importa. No voy a dar nombres, pero estoy acostumbrado. No, igual es un rumor fuerte en la zona. Pero bueno, en realidad, aparentemente Ethel Place era una mujer muy bella, de la cual se enamoraban todos los que tenían contacto con ella, quedaban embelesados con su presencia, con su belleza. Así que puede ser, no sé. Bien. Lo cierto es que esta banda salvaje se afinca después de salir huyendo de Estados Unidos, de la zona de Utah, de Texas, después de robar bancos, trenes. Salen desde Nueva York en un barco a Buenos Aires y terminan en Cholila, comprando un rancho en Cholila, en el año 1901. Cholila, que está ubicado ¿dónde? Cholila está ubicado a aproximadamente 250 kilómetros o 200 al sur de Bariloche. Bien. Unos 60 kilómetros al sur del Bolsón por la ruta 40. Bien. Plena Patagonia. ¿Año me dijiste? 1901. 1901. Con lo que compran un rancho de 60.000 hectáreas, y ahí tienen, bueno, cabezas de ganado, caballos, hacen unas cabañas, las hacen ellos mismos con madera de la zona. Podemos decir que fue un blanqueo también, ¿no? Porque me imagino dónde habrá venido la plata para comprar 60.000 hectáreas de campo. Claramente, ellos vinieron con el motín que habían robado de los trenes de los bancos de Norteamérica y vinieron para acá. Pero eran como unos ladrones que esta banda salvaje, para que ustedes se den una idea, al gerente del último banco que robaron en Estados Unidos le mandaron una foto de ellos. Como burlándose y dicen que ahí empezó su final, porque contrataron una agencia de detectives que se llamaba la agencia Pinkerton, para perseguirlos a donde estén. Como siempre, cuando canchereás, no tiene buen final el canchereo. Tal cual. No sé, si hubiera habido redes, seguro que boqueaban en las redes. Bueno, de hecho, vos sabés que los encuentran porque ellos se vienen a esta zona claramente porque dice, acá no nos van a encontrar, acá no nos va a encontrar nadie. Venimos al medio de la Patagonia, no nos va a encontrar nadie. Pero siempre hay algo que las redes de la época, ¿cuáles eran? Las cartas. Ajá. Así que Butch Cassidy le manda cartas a su familia y ahí los detectives intersectan esas cartas. Y se dan cuenta de dónde están. Así que ahí sale una comisión de detectives a buscarlos, y de hecho, cuando llegan, ellos se da como una conjunción de hechos, porque ellos empiezan a quedar sin dinero, y cuando se empiezan a quedar sin dinero se enteran que en el banco de Río Gallegos, al sur de la Argentina, en la zona del banco de Tarapacá, en Río Gallegos, bueno, tiene una serie de dinero y van y lo roban en Río Gallegos. Sigan con el vicio. Los tipos tenían campo, tenían todo y siguen con el vicio de choreo. Porque ya habían entrado un poco en crisis con el campo. Entonces se hacen con un motín del equivalente a $100.000 de hoy, y se vuelven al rancho de Cholila. En ese momento había llegado un sheriff que los estaba buscando, pero estaba enamorado de Ethel Place, que era la mujer que estaba en la banda. Y bueno, les avisa que los venían a buscar todos. La patrulla fronteriza en ese momento estaba en la zona y deciden escaparse. Un dato no menor es que el robo al banco de Tarapacá, en Río Gallegos, fue el primer robo a un banco en la República Argentina. Mira vos.
ese dato. Así que bueno, ahí salieron huyendo de Cholila y se fueron, vinieron a la zona de Bariloche, estuvieron en el almacén de, de Los Yones, que está acá cerca de lo que hoy es mi casa, acá a 2 kilómetros de mi casa, en las nacientes del río Limay. Estuvieron ahí, tomaron un vapor, un barco y se fueron para Chile. De Chile subieron, digamos, fueron hacia el norte, después cruzaron por el lado de Mendoza y asaltaron otro banco en San Luis. Seguían. Es curioso, Ahí empieza el periplo. es curioso porque se los tiene como personas queribles, digamos. Debe ser por la película. Pero los tipos eran. Bueno, pero. Sí, de hecho, Mario, en la zona de Cholila los tenían como hacendados, como gente de bien, estuvieron esos 5 años, estuvieron muy bien, con una estima social importante de parte de los vecinos, ¿no? Pensemos que a principios del siglo, Cholila era un conglomerado de 14, 15 familias, no más. Claro. Y nadie sabía realmente el paradero de esta gente. O sí sabían, pero... No sabía de dónde habían venido, sabían de dónde habían venido, pero desde un lugar, digamos, no sabían que eran ladrones. Claro. Se habían cambiado el nombre para comprar el rancho y demás, ¿no? ¿Qué edad tenían estos personajes? En ese momento tenían aproximadamente 30 años. Ah, ya tan grande, digamos, para esa época. Y sí. A ver, nace Butchkassi en 1866. Nace. Así que, y bueno, en 1905 roban el banco en Río Gallegos, vuelven a Cholila, venden el rancho, se van, pasan por Bariloche, van hasta San Luis por Chile, entran por Mendoza, van a San Luis, roban otro banco y salen huyendo y tenían un mecanismo de huida que era muy interesante para la época, porque ellos iban cuando se cansaban los caballos, iban comprando caballos nuevos. Entonces, eran como, para hacer una analogía, ellos tenían siempre un 0 kilómetro y siempre los que los perseguían andaban con los mismos caballos, con lo cual les tenían que dar descanso y demás, entonces siempre los perdían. Tal es así que de hecho llegan hasta Bolivia. Se deciden con la plata que tenían afincarse en la zona de Bolivia, un pueblo que se llama San Vicente, a casi 4.000 metros de altura, y ahí vuelve la tentación. Hay un cajero, un tesorero de una mina que lleva dinero y ellos van y lo roban. Y en ese momento tienen un encuentro con el ejército boliviano, un tiroteo, y se dice que ahí Sundance Kid lo hieren gravemente y Butch decide rematarlo, ¿no? Y después dicen que se suicida. A todo esto, Ethel Place ya había dejado la banda, cuando se fueron de Cholila, ya ella se volvió a California. De hecho, bueno, dicen que ahí Butch Cassidy se suicida y ahí empieza la polémica, porque aparentemente, después de grandes estudios de investigadores norteamericanos, en realidad Butch Cassidy se escapó de Bolivia y volvió a Estados Unidos con otro nombre y murió ya de viejo. Y para los que todavía mantenemos un poquitito el tema del romanticismo, qué bueno que se hubiera encontrado de vuelta con ella, ¿no? Sí, eso no tengo datos. Buen punto ese, Mario. Sí. Hubiese estado interesante, pero en realidad sí. ella no era, bueno, si era un trío amoroso quizás sí, pero en realidad ella era pareja de Sundance Kid, ¿no? El hombre que falleció, que lo mataron en Bolivia. Bueno, pero seguramente si fallece, qué mejor que se la quede el amigo, digamos. Yo... Si usted lo dice. Claro. Si la mujer le apetece, por supuesto. Sería más linda esa historia, que la historia termine así. Y no que lo haya matado el otro para quedarse con ella, ¿no? Con lo cual, que sería una historia totalmente distinta. Igual es una historia plagada de idas y vueltas y es muy interesante, es muy cómico también. Alguna vez vi los pasajes de
de la película Dos hombres y un destino, en donde Paul Newman y Robert Redford, en la película original, no la que está doblada, en la parte que hacen que están en Argentina, hablan en un español muy gracioso, ¿no? Yo Es interesante. la tendría que ver de vuelta la película, pero me acuerdo que la vez que la vi la disfruté mucho, porque además la película está hecha, es una película medio de acción, medio que te cuenta la historia y además está hecho en tono de comedia también en muchos momentos. Y además un dúo en el que había mucha química, ya habían trabajado en El Golpe ellos. Y Tal cual. la verdad que es buenísima la película, sí, muy buena. Sí, sí, súper interesante. Así que esa es la historia que les traigo hoy, Muy de la bien. Patagonia. Muy linda, muy pintoresca, muy pintoresca. Nos quedamos con la imagen de no saber qué pasó con la chica. ¿Cómo es el nombre de la chica? Que me olvido. Ethan Place. Ethan Play. Bueno, nos quedamos con. Alguna vez sabremos qué pasó con ella. Y con esta incógnita, me gustó el cierre, la incógnita, porque entonces no está tan claro que se haya muerto acá en la Patagonia. Quedó un final Va, abierto. No, en realidad en va, en la Bolivia. Patagonia no, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. No, no quedó claro, no quedó claro. Hay muchos historiadores que aseguran que entrevistaron a una médica que lo había atendido. En 1974 hay un dato de una médica muy prestigiosa que afirma que habría atendido a Butch Cassidy, ¿no? ¿Pero en dónde? ¿En dónde lo Al héroe atendió? patria. ¿En dónde lo atendió? En Estados Unidos. Ah, En ya Estados directamente Unidos. ya escapado el tipo. Sí, sí, ya ha vuelto a Estados Unidos. Y después también estaría bueno saber qué pasó con las tierras que dejan ellos. Ellos la vendieron Ah, antes de vendieron todas las irse. tierras Claro. antes de irse. Vendieron todas las tierras. Me parece interesante porque de hecho hay en el estudio que se hace sobre Butch Cassidy, sobre las cartas principalmente de Butch Cassidy, se lo nota que fue un hombre muy melancólico y arrepentido en actos de su vida, que en realidad él hubiese querido siempre ser un ranchero de buena ley, teniendo sus tierras, pero se ve que no se le dio en la época y agarró las armas, no tenía esa actitud, pero siempre se lamentaba de eso en las cartas que escribía. Vaya a saber uno si era realmente así o si era una cuestión que le escribía y que, al destinatario de la carta, ¿no? Claro, porque devolver la guita no lo devolvió nunca, ¿no? Me imagino. No, no precisamente. Claro. Eso no se arrepintió. No, tal No. cual. Claro, no sé para qué me ponen unos bancos cerca, dice. No, no sé para qué me invitan, saben cómo me pongo. No aprendieron nada, me Cla- ponen un tren cargado de valores pasando cerca de mi casa. ¿Se Claro, dan tal cuenta? cual. Bueno, muy linda la historia, profe.